En el vídeo de hoy vamos a analizar este proyecto de Minimal Deep Tech. Te voy a ir enseñando pista por pista y cómo creé el proyecto, los plugins que usé, los efectos que añadí, automatizaciones, la estructura del track, en fin, todo lo que te puede interesar para crear un track de este estilo. Sí que es verdad que no es puramente minimal, ya que tiene un toque un poco como afro debido a la vocal y a las percusiones, pero bueno, básicamente lo podemos considerar como minimal house. Vamos a escuchar el track primero. Karimu, onna dionire, nyorimu awedoe, onna dionire, nyorimu, joera maito, nyamukera maito, nyorimu. Para mí es de lo más importante y siempre lo tengo arriba en el proyecto. Los que me seguís ya sabéis que siempre lo organizo de la misma forma. En el kick tenemos dos pistas, una es la del bombo normal y otra es la del bombo filtrado. También es una técnica que suelo usar siempre para no automatizar tantas cosas, pues prefiero añadir una pista nueva. Ponemos el primero el bombo principal, sin filtrar. Bastante contundente, como podéis escuchar, y aparte en la intro no, que es esta parte, pero después durante el resto del tema cambia un poco el patrón. Cada dos compases tiene un doble bombo, que sería este de aquí. En cuanto a efectos, tiene una ecualización. Le bajé aquí un poco sobre los 500 Hz porque me sonaba un poco como sucio y no lo quería tan sucio. Y le quité un pelín de brillo a partir de los 4 kHz más o menos. Y por supuesto el corte de graves, que siempre suelo usarlo en los bombos para tenerlos un poco más controlados, pues en este caso también lo pusimos aquí alrededor de los 30 Hz. Aquí le añadí este rack de efectos en el que puse un glue compressor para hacer una compresión paralela y después un ecualizador. Vamos a ver cómo suena con y sin la compresión paralela. Vale, como veis aquí está comprimiendo pues más de 10 decibelios, por lo tanto eso es una exageración y no es algo que se suele hacer directamente como un inserto de un efecto normal, ¿vale? Tengo otro vídeo en el que podéis verlo y para eso creé este rack de efectos que tendréis disponible en el propio proyecto, al igual que el resto de samples usados en este tema. Después tenemos aquí un utility, que lo único que hice fue reducirle un poco la ganancia. Y tú a lo mejor te preguntas, ¿y por qué no bajas el volumen directamente de la pista? Pues muchas veces yo creo que es más cómodo cargar el utility y directamente
aquí puedes ir tocando y automatizando sin tener que variar el volumen del fader de la pista principal. Creo que es más cómodo, pero ya es cuestión de gustos. También podrías poner el utility aquí y automatizar el fader de la pista, aunque creo que lo más común es lo que yo hago. Y pasamos al último plugin de la cadena, que es el Decapitator. En este caso lo usé en el modo A. Como veis, no tiene mucho drive, no suelo aplicarle demasiado. Y el mix tampoco está al %, está sobre un 55-60%. En cuanto a la segunda pista del kick, aquí sí que no tenemos gran cosa, simplemente es un poco de ecualización y el filtro, quitando los graves, y suena así. Tenemos aquí el bajo principal, que es un bajo muy sub. Como veis, está hecho con Operator. Suena así. Tiene como un ataque potente. Es bastante sencillo. Tiene dos osciladores, A y B. El B está modulando a la señal del A. Esto significa que si yo apago, por ejemplo, el oscilador A, no vamos a escuchar nada. Si apago el B y enciendo la, escucharemos un sub, que será una señal senoidal bastante pura. Pero si añadimos ahora el oscilador B, va a modular esta señal del A y la va a transformar dándole un poco más de carácter y pegada. Hice aquí algunas modificaciones de pitch, la envolvente, etcétera, pero bueno, no vamos a entrar ahora en cómo hicimos el bajo, para eso tenemos otros vídeos, pero bueno, si te gusta ya sabes que lo vas a poder usar. Simplemente si pulsas en este botón de aquí puedes guardar el preset y ya le pones el nombre que tú quieras, lo tienes listo para usar en todos tus proyectos. Después del operator tenemos un ecualizador, haciendo simplemente un corte de graves, el filtro, sí que le pego aquí un buen tajo y siempre me gusta poner una emulación que no sea el clean, que le da un toquecillo más como de color y de personalidad. Añado un poco de distorsión, que te sale aquí cuando lo pones en alguna de las emulaciones, te aparece esta perilla de distorsión. En cambio, si lo pones en clean, como vas a ver ahora, desaparece esa perilla. Después tenemos otro Decapitator. En este caso usé el estilo P y el mix lo tenemos más bajo y el drive casi es que no llega ni a 0,5, diría yo. Está bastante bajo, pero bueno, este plugin, incluso si lo pusiéramos a 0, solo con ponerlo en un sonido yo ya lo noto, que le mete ahí un poco de o bastante color y cambia bastante el sonido. Después tenemos un compresor, el plugin de Baselane, que lo único que hace es darle un poco más de imagen estéreo sin que la fase se vea afectada. Es un plugin que me gusta bastante. Creé otra cadena de efectos para hacer un poco de soft clipping. Nada, simplemente tenemos dos perillas. Con estas va subiendo la señal hasta que veas que se enciende el LED amarillo o la lucecita amarilla de clip. Y automáticamente vamos reduciendo la ganancia de salida para que no suba el volumen. Simplemente estemos recortando los picos, pero no suba el volumen. El push es como un extra, que en este caso no lo vamos a usar y pocas veces uso, pero bueno, ahí está por si acaso queremos un poco más de extra punch en la mezcla o en el master, también lo podemos usar. Y algo parecido me creé también con el limitador, que simplemente con este macro controlamos un poco los picos del bajo para que todos suenen a un nivel más o menos parecido. Esta segunda pista es como un refuerzo, fue un sample que saqué y lo coloqué en algunas partes de la melodía, pero no hace gran cosa. Vamos a ponértelo en solo y ahora te lo pongo acompañado del bajo principal. Bastante simple, como veis el bajo tiene solo 3 notas, es este patrón y se repite ya durante todo el track. Como veis es una batería bastante simple pero original, con algunas percusiones un poco más fuera de lo normal, pero al fin y al cabo un patrón bastante sencillo. Comienza como siempre con 2 claps, simplemente tiene saturación y el primero tiene un poco de ecualización mid-side, saturación también y el doubler de waves. Lo que hace es que te replica la señal original, tanto a izquierda como a derecha, en diferentes tiempos, con lo que consigues un efecto más de apertura en el sample. Puedes modificar un poco también el volumen en el que suena en el lado izquierdo, el volumen en el que suena en el lado derecho,
y el tiempo de retardo del izquierdo y del derecho para ir modificándolo. Y tiene también un poco una pequeña ecualización, aunque yo no suelo tocar demasiado esto y me gusta cómo suena ya de por sí, tan solo con cargarlo. Aquí tenemos el hi-hat principal con ecualización y saturación. Tenemos después este loop principal. Pasamos a este loop. Tiene también ecualización y el autopan. Aquí haciendo un juego como para que sea un poco más estéreo. Aquí tenemos otro loop de percusión. Siempre ecualización y saturación es lo más común en las baterías. Vale, esta percusión que es un poco más rara, que suena un poco como más industrial o no sé cómo llamarlo, pero no es la típica percusión que se suele escuchar en este tipo de canciones de género, pero me molaba y como, ¿por qué no? No quiero sonar como suena todo el mundo, me gusta añadir mi propia personalidad, así que esta me gustó, vi que quedaba bien, le metí un poco de ecualización, saturación y un delay bastante marcado. Son unos bongos también recortados y adaptados a mi tema, con un poco de ecualización y un poco de distorsión. Con este plugin, cuidado porque no nos podemos pasar mucho. Yo en este caso he puesto más de la cuenta, diría yo. Solo lo digo para que tengas en cuenta y tengas como unos márgenes de estándar, digamos. No suelo poner más del 15%, pero bueno, tampoco hay normas fijas en la música, no pasa nada si lo haces. Vamos a poner todas las percusiones de aquí, menos los hi-hat y el clap. Veis como todo tiene su espacio y parece que se van comunicando, que es un diálogo entre diferentes percusiones. La última pista que tenemos por aquí solo aparece en el segundo break. Ya tenemos la batería, vamos a ver qué hay en la pista de grupo. Tengo aquí un Pro C2 comprimiendo un poco, vamos a ver cómo está actuando. No suelo comprimir más de 4 decibelios, entre 4 y 5 como mucho, pero sí que con este compresor conseguimos que suene todo un poco más con sentido y que parezca que venga todo de la misma batería, digamos. Podríamos usar también el Glue Compressor, que en este caso es el que podéis ver en la plantilla o en el proyecto de versión con plugins nativos. Después de este compresor tenemos un Black Box, que es un plugin de saturación, me gusta mucho para las baterías, aunque se puede aplicar a casi todo. Por último tenemos el Auto Filter con una automatización para el break, con la vocal rollo afro. Como veis tenemos dos pistas principales, esta es la primera. Y en la segunda, que lo único que he hecho es bajar el pitch. Es como está como de fondo y le da un poco más de gordura a la voz. En cuanto a los efectos que tenemos, pues primero un ecualizador cortando un poco los graves y realzando un poco la zona principal de la voz femenina. Bueno, en realidad no es la zona súper principal, ya que sería de un poco más los 2 kHz, pero bueno, también es una zona de más presencia para que destaque un poco más la voz. El Mage Q4 para darle un poco más de aire, que es el típico que se suele usar y lo recomiendo también. Después tenemos en este caso un CLA2A, compresor típico también de Waves que se suele, bueno, de Waves, los hay de diferentes marcas. Yo uso el de Waves, pero es el típico que se suele añadir a las voces. Después tenemos aquí un Saturn con un preset típico de Saturate and Color. Lo tengo dividido en dos bandas. Un delay que está desactivado. El SUCE para eliminar frecuencias molestas. Lo hace de forma dinámica en tiempo real. Después el Stereo Maker de Brainworks, también es un plugin que me gusta mucho
Y por último, un limitador, el mismo de antes, para controlar un poco también el volumen. En la pista de apoyo, la grave, lo único que tenemos de diferente es que le añadí el Little Alter Voice. La ecualización sí que es un poco diferente para dejar espacio a la voz principal también, pero después lo demás, pues vemos que es igual. Incluso aquí sí está añadido el delay, el SUSE y el limitador. Ya el resto de pistas vocales son más que nada algunos detalles de arreglo y de rítmica. Por ejemplo, esta es la frase que va antes del drop, que tiene también el tema del Little Alter Voice para bajar el pitch o la formante. Después tenemos aquí, para el final de los compases, lo mismo pero con delay, para alargarlo un poco y darle esa transición. Tenemos también esto por aquí, frases sueltas con un poco de delay y distorsión. Tenemos aquí otra frase. Y por último, este recorte de aquí o este vocal chop para darle un poco de rítmica. En la pista de grupo vocal tenemos el Proce 2 también, igual que en las baterías, para empastar todas las voces un poco y controlarlas. Tenemos el Endless Smile con una automatización en los breaks, que le añade un poco más de reverb y delay. Y antes de romper se le quita para que dé un poco como más de tensión. Y el Shaper Box, que lo único que está haciendo es el efecto del sidechain, para que cuando esté sonando en la parte del drop o en la parte donde hay bombos, pues bombee un poquito y deje un poco de espacio al bombo, pero sin que se perciba demasiado. Esta es la parte del break, lo voy a poner primero en la parte del drop. Como veis es también un preset de Operator que modifiqué un poco, y aquí la gracia es que puse un arpeggiator detrás o antes del Operator para hacer ese efecto de como de rebote rítmico, que está bastante divertido, y lo automaticé para darle un poco de vidilla. Después tenemos por aquí el Utility, automatizando un poco el volumen, un ecualizador, un OTT, compresor multibanda y el overdrive, en este caso al 22%, y otra vez el Stereo Maker. ¿Vale? Tenemos aquí la parte que usé para el break. He dividido la pista en break y en drop. La explicación es lo mismo básicamente que lo del bombo. Para no añadir tantas automatizaciones, pues preferí meter dos pistas. En la pista del grupo tenemos el Shaper Box para el sidechain. Solo tiene ecualizador y los efectos, pues... Pero bueno, aquí tenemos el redoble. Otra subida con un ritmo un poco diferente y un sonido un poco diferente de cajas. Aquí unos lásers. Aquí tengo este fills justo antes del drop. Ahí tenemos un redoble de caja. Crash. Los vientos de subida. De bajada. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.